Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su presencia. ¿Cuántos pueden sentir la presencia del Señor? Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermano. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Estamos contentos con el Señor, agradecidos con Dios por esta oportunidad que el Señor nos da. Y vamos al verso 22, Mateo 12, versos 22 al 28. ¿Ya está listo? Dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido, dice, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos al libro de los Hechos, hermano, capítulo 1. Hechos capítulo 1, vamos a ir al verso 3 al 5 y luego el verso 8. Hechos capítulo 1, verso 3 dice la Biblia: a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias, hermano. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, vamos a leer todos juntos el verso 8, dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos. Te suplico que el Espíritu Santo esta mañana nos ilumine, Señor, y nos revele tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. En esta oportunidad quiero compartir al respecto de la guerra espiritual, de la lucha por el avance del reino para la conquista del territorio. Mire, ayer hablábamos al respecto de los pasos de avanzada, ¿verdad? Que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mire, la mayoría de esas naciones representadas en estas banderas, especialmente el continente africano, el continente asiático, muchas de esas naciones son naciones musulmanes, son naciones budistas, una religión profundamente anticristiana, profundamente satánica, y millones de personas están inmersas en este mundo religioso del Islam, del budismo, del hinduismo, y tantas mentiras que el enemigo se ha encargado de poner en el corazón y en la mente de la gente. Personas que están en tinieblas y en oscuridad completa. Pero la palabra del Señor nos habla al respecto de que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Efesios capítulo 6, verso 12, dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es
contra potestades, contra gobernadores. Dice la Biblia, de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y uno de los más grandes, quizás de las más grandes demandas de la iglesia, hermano, es saber distinguir entre la lucha espiritual y cualquier otro tipo de lucha. De manera, hermano, que nosotros como creyentes, hermano, muchas veces somos arrastrados para librar batallas o entablar batallas con adversarios, hermano, humanos, ignorando o olvidándosenos que lo que realmente está controlando la vida de esas personas son entidades espirituales, son principados, son potestades, son huestes espirituales de maldad. Y muchas veces perdemos tiempo, hermano, librando batallas, las cuales el Señor no nos ha librado, no nos ha mandado a librar. Pero una de las cosas, hermano, que debemos tomar en cuenta y no ignorar es que las fuerzas espirituales del enemigo están, digamos, bien organizadas. Las fuerzas espirituales del mal, quienes están en dominio de las naciones, en dominio de las personas, de los individuos que no conocen a Cristo, están organizadas. Dice la Biblia que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y eso habla, hermano, de diversos niveles o tipos de autoridad dentro del mundo espiritual. Especialmente las fuerzas del enemigo son con cierto nivel de organización, de fuerza. Dice Colosenses 1:16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, sea visible o sea invisible. Dice la Biblia, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso quiere decir, hermano, que aún las fuerzas espirituales de maldad han sido creadas por el Señor, ¿verdad? Dios creó todo lo que existe, visible o invisible, pero sabe que Satanás no es un creador. Satanás más bien es un imitador, y él ha organizado sus fuerzas espirituales en una estructura similar a las fuerzas de Dios. Y a diferencia, hermano, de la iglesia, a diferencia de nosotros que estamos librando batallas, ¿verdad?, muchas veces contra seres humanos, ignorando lo que opera detrás de esas personas, no estamos tan unidos como esa fuerza espiritual negativa con la cual estamos luchando. Miren el caso del hombre endemoniado ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Dice la Biblia aquí, hablando al respecto de ese gadareno endemoniado, ¿verdad?, al cual Jesús liberó. Y dice el verso 30, que cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, este hombre, ¿verdad?, respondió, la entidad espiritual que había en él dio respuesta al maestro y dijo, verso 30, legión, dice la Biblia, porque muchos demonios habían entrado en él. Mire, una legión, hermano, es una cantidad determinada de demonios. Una legión, hermano, no es simplemente un espíritu inmundo o un espíritu de un nivel bajo, sino que una legión, hermano, es una entidad de demonios bien organizados o estructurados para cumplir un objetivo y un propósito. En este caso era poseer a este hombre que estaba lleno de demonios. Las fuerzas del enemigo, hermano, están bien organizadas, están unidas, ¿verdad? Y lo mismo es cierto en Mateo capítulo 12, donde leímos al principio, ahí en el verso número 45, dice
la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 45. Entonces, dice la Biblia ahí, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Mire, para entrar un poco en este contexto, dice: cuando el espíritu inmundo, verso 43, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Y dice el verso 45 que entonces, ¿qué hace? Dice: va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, los demonios, hermano, las fuerzas espirituales de maldad están bien estructuradas, están bien organizadas, pero gloria a Dios, porque en nosotros está uno mayor que el que está en el mundo, porque de nuestro lado está el más que vencedor, el todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el Príncipe de paz. El Dios todopoderoso. Pero no debemos ignorar las fuerzas espirituales del mal. Son organizadas en principados. Un principado, hermano, es un territorio de jurisdicción. Un principado es ese territorio donde Satanás ha colocado un príncipe, donde hay una entidad espiritual fuerte que tiene atada y engañada a la gente. Las potestades y los gobernadores, hermano, son categorías de demonios que están en operación en el mundo, digámoslo así, social y político, en el mundo cultural. Las huestes espirituales de maldad, hermano, dice la Biblia, están en las regiones celestes y a menudo en los lugares altos. En el Antiguo Testamento era donde se llevaban a cabo la adoración, los sacrificios, en donde el pueblo adoraba. Y así es como el enemigo opera en las estructuras religiosas del mundo, en los niveles altos de la sociedad, en los estratos sociales elevados de autoridad. Ahí es donde el enemigo opera y se mueve. Pero si verdaderamente la iglesia, hermano, hoy queremos ver una victoria y queremos ganar la batalla espiritual para conquistar el territorio, es decir, a donde Cristo no ha sido nombrado, llegar a todas esas naciones en donde ahí la mayoría de las personas nunca ha escuchado hablar del evangelio. Territorios poseídos por Satanás, territorios conquistados por el enemigo. Mire, nosotros debemos tomar la autoridad y el poder que Jesucristo nos ha dado a través del Espíritu Santo. Mire, dice la Biblia, Lucas capítulo 9, versículo 1. Mire lo que hizo el Señor cuando Él reunió a sus discípulos, cuando reunió a sus apóstoles. Dice la Biblia, y reuniendo a sus discípulos, verso 1, les dio poder y autoridad, dice la Biblia, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mire, hermano, una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Son cosas diferentes. Pero el Señor nos ha dado poder a través del Espíritu Santo. Pero Él también nos ha dado autoridad. Mire, yo muchas veces al compartir al respecto de esto pongo el ejemplo de un oficial de policía. ¿Cuántos respetamos la autoridad a través de las fuerzas policíacas? Mire, todos deberíamos de respetar al policía porque él lleva un uniforme y lleva una placa
que son símbolos de autoridad. El uniforme y la placa autorizan a los oficiales de policía y les dan autoridad para ejercer, ¿verdad?, su trabajo y hacer cumplir la ley. De ahí que no todo el mundo respeta esa autoridad que viene a través de la insignia, a través del uniforme. Pero el oficial de policía también lleva un arma. Y ahí es donde radica su poder. Si bien la gente no respeta su autoridad, y cuando él trata de ejercer autoridad y hacer cumplir la ley para aprender a aquellos que han infraccionado cualquier tipo de ley, ¿verdad?, y al no poder quizás someter a esas personas, se ve en el, se ve en el uso forzado de utilizar su arma, el poder que se le ha dado. Nuestra autoridad, hermano, viene por nuestra posición. De la misma manera que el oficial de policía defiende su autoridad y ella viene por la posición que él representa ante el gobierno. Él está delante de la sociedad representando la ley, representando el orden y el gobierno. Y nuestra posición, hermano, de autoridad viene porque somos hijos de Dios. Dice la Biblia, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Dice la Biblia, ahora somos linaje escogido, ahora somos real sacerdocio, ahora somos nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Mire, hermano, nuestra autoridad viene por la posición que tenemos como hijos de Dios y por la palabra. Viene por la palabra. La palabra declara que somos un reino de sacerdotes. Los sacerdotes, hermano, eran aquellos intermediarios. Los sacerdotes eran aquellos que presentaban las ofrendas, que presentaban los sacrificios. Los sacerdotes eran los que estaban de pie delante de un Dios justo, en medio de ese Dios y un pueblo que necesitaba la intervención de Dios. Un sacerdote no podía darse el lujo de venir a ofrecer el sacrificio una vez al año o cada cierto tiempo, donde la misma gloria y presencia de Dios descendían, porque él, si tenía pecado, si no era una persona santa, cuando la presencia de Dios descendía y había pecado en él, ¿qué sucedía? Caía muerto debido al pecado. Por eso tenía que ser una persona santa. Mire, hoy nosotros como intercesores, hermano, tenemos poder y tenemos autoridad y somos intermediarios con Cristo en nuestra vida, con ese mediador entre Dios y los hombres. Nosotros como intercesores somos una oportunidad de salvación para el que no tiene salvación en cualquiera de esas naciones a las que quizás nunca vamos a poder llegar. Sin duda nuestra oración puede llegar hasta ellas y puede abrir puerta para la palabra y puede abrir puerta para los obreros, y miles de personas pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pero debe haber una vida de santidad, porque no solo tenemos autoridad, sino que tenemos poder. Y nuestro poder, hermano, viene por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado tremendos recursos espirituales. Tenemos la sangre de Cristo. Tenemos el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Hermano, nosotros somos esas personas, igual que a los discípulos, que Dios
nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Y cuando nosotros intercedemos en oración, literalmente estamos peleando una batalla contra nuestro enemigo, que es Satanás. No debemos ignorar, dice la Biblia, sus maquinaciones. No debemos menospreciar su fuerza y su poder, que aunque son limitados, que aunque con nosotros está uno más grande, uno mayor, si no estamos viviendo una vida como Dios quiere que la vivamos, no vamos a ver nunca la victoria que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No pueden brotar de una misma fuente dos tipos de agua. No puede brotar de ella agua amarga y agua dulce, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos que tomar una decisión: o somos fríos o somos calientes. ¿Qué habla la Biblia acerca de los tibios? Mire, los tibios, hermano, le provocan asco a Dios. ¿Ha sentido usted esa sensación de sentir asco por algo? ¿Es agradable? ¿Es agradable? Ahora imagínese, ¿qué siente Dios cuando claudicamos en medio de dos pensamientos? Cuando no somos tibios, no somos fríos, ni tampoco somos calientes. Nosotros, hermano, como intercesores, no podemos darnos el lujo de vivir una vida doble. No podemos darnos el lujo de vivir vidas que hoy están bien y mañana quizás no. No digo que el desánimo no vendrá eventualmente. Lo que digo es que tenemos que vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, digo pues, andar en el Espíritu, refiriéndose a caminar junto al Espíritu Santo, tomar su mano y cada día ser llenos de su presencia para no satisfacer los deseos de la carne. Porque dijo también: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago. Porque mientras estemos en este cuerpo, mientras tengamos esta debilidad humana, nunca, hermano, nunca vamos a dejar de luchar. Siempre hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero mire, hermano, la lucha, más allá de pelear contra lo que nosotros necesitamos vencer de forma personal, también es luchar contra lo que está controlando la vida de las personas, que no les permite que la luz del evangelio les resplandezca. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de Dios, y a través de la intercesión, hermano, nosotros entramos en el mundo espiritual en cualquier parte. Nuestras oraciones no tienen límite de distancia. Nuestras oraciones no tienen barreras. Pueden penetrar las naciones no alcanzadas. Pueden cruzar las barreras culturales, geográficas, políticas. Podemos afectar el destino de millones de personas. Mire, por ejemplo, al pensar en la conquista del territorio, el norte de África, varias naciones ahí. Muchas de esas naciones, la mayoría de ellas ahí, la iglesia es pequeña. La iglesia, además de ser pequeña, es una iglesia perseguida. En muchas de esas regiones, los cristianos pagan con su propia vida el precio de ser discípulos de Cristo. Les cortan el cuello, los asesinan, son apedreados. La iglesia ahí, hermano, necesita tomar fuerza. La iglesia ahí necesita conquistar el territorio, su propio territorio, que en su mayoría es un territorio no alcanzado. Es un territorio, a diferencia del nuestro,
que podamos decir, no podríamos considerarlo como no alcanzado. Sin embargo, es un territorio disputado. Es un territorio en guerra, en disputa contra Satanás, pero esos territorios del sur de Asia, esos territorios del norte de África, muchos de ellos están bajo el completo dominio de Satanás. ¿Cómo podemos conquistar? A través de la oración. Mire, cuando pensamos en intercesión, no necesito explicar eso, pero igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros estamos entre Dios y el pueblo que necesita a Dios. En este caso, un pueblo, una nación que no ha escuchado el nombre de Cristo, que no sabe que Jesucristo es el Señor, que no sabe que fue tan grande el amor de Dios para el ser humano que el Padre entregó a su Hijo para morir en una cruz. Nosotros somos, hermano, ese intermediario quien intercede, quien toma el lugar de alguien más para pedir a favor de él. Pero cuando pensamos en eso, hermano, y queremos que el territorio del enemigo sea conquistado por el poder de la palabra, tenemos que orar primero por más obreros. Esa es la primera cosa, más obreros. Porque Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Y la respuesta de Jesús a la falta de los obreros fue decirle a los discípulos, así que oren y pídanle al dueño de la cosecha que envíe más obreros a sus campos. ¿Cómo van a llegar los obreros al campo misionero? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y la pregunta más importante quizás, al menos para mí, ¿y cómo oirán? ¿Qué es lo que trae vida al alma? ¿Qué es lo que trae sanidad a los huesos? ¿Qué es lo que puede ayudarnos a conocer al único Dios verdadero? ¿Qué es lo que el Señor ha revelado en su palabra a través del Espíritu Santo para nuestra edificación, hermano? El concepto de su nombre, de su presencia, de sus mandamientos, lo que Dios ha querido transmitirnos a través de la palabra es lo que va a cambiar sus vidas. Pero ¿cómo van a oír? Dígame, ¿cómo van a oír? Ahí no hay cristianos, ahí no hay misioneros, ahí no hay nadie, ni siquiera hay ahí una traducción del Nuevo Testamento en más de 4,000 idiomas alrededor del mundo. Ni siquiera Juan 3:16 está disponible para ellos. ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos en casa? Simplemente ahí en el celular. Tantos recursos que tenemos, hermano, y muchas veces no los aprovechamos. Menospreciamos la riqueza que tenemos. Pero dice la Biblia, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y otra pregunta importante, ¿cómo van a predicar si no son enviados? La oración envía obreros. La oración hará que los obreros lleguen al campo. Mire, oramos por los misioneros, oramos por el campo misionero, los grupos no alcanzados, para que la luz del evangelio resplandezca. La lucha, hermano, es fuerte. El campo de batalla, hermano, es el mundo. El campo de batalla es el mundo. Ninguna parte del mundo tiene menos o más importancia que la otra. Le dije hace un momento, es un campo disputado, no alcanzado. 2/3 de la población del mundo nunca han oído el evangelio. ¿Sabe cuántos son 2/3 de la población del mundo? 4,000 millones de personas o más. 4,000 millones de personas nunca han oído que Jesucristo es Dios. No saben cómo acceder
a la salvación. Ayer mencionábamos 6,850 grupos étnicos con menos del 2% de cristianos, 13,000 grupos etnolingüísticos en el mundo, 1,568 completamente abandonados. En meses o quizás, perdóneme, no, años, quizás un hombre ahí, adulto mayor, 70 u 80 años, y en toda su vida nunca escuchó el nombre de Cristo. Nunca escuchó el nombre de Cristo. La conquista del territorio, hermano, avanza a pesar de los opositores. Dice la Biblia, Mateo 11, verso 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Y Jesús, hermano, se refiere a la violencia del reino, ¿verdad? No sé si es a que el reino sufre violencia o el reino avanza a pesar de la oposición violenta del enemigo. Más bien creo que a lo que se refiere es a que a pesar de la violencia que hay en contra del avance, en contra de la conquista, en contra de establecer el reino de Dios, a pesar de eso, hermano, el Señor se glorifica. Y si nosotros somos personas llenas del Espíritu Santo, vamos a enfrentar cualquier tipo de violencia en el nombre de Jesús, sabiendo que el que pelea por nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que nuestra lucha no es contra personas, que dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, no es con poder, sino es por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermano, no peleamos alá y se va, como decimos en México. No peleamos solamente por pelear, y además no peleamos solos. Jesús, hermano, hizo avanzar el reino para conquistar el territorio a través del Espíritu Santo. Mire, leímos al principio, Mateo capítulo 12, esta historia de ese endemoniado, ¿verdad? O en esa ocasión en la que Jesús hacía libres a los endemoniados. ¿Y qué hicieron los fariseos? Miren, los fariseos decían, este no echa fuera a los demonios, verso 24, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, sabiendo los pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mire, Satanás no va a echar fuera a sus fuerzas, a sus entidades de la vida de aquellos que están cegados por desconocer la verdad. Ningún reino que se divide contra sí mismo puede prosperar. Mire la filosofía y el pensamiento, a diferencia de la iglesia el día de hoy, hermano, que en lugar de estar unidos, muchas veces estamos divididos. Mire qué pasó con la iglesia primitiva, qué pasó con aquel día, cómo estaba la iglesia el día en que llegó el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús les manda en el capítulo 1 a esperar la promesa del Padre. En el libro de los Hechos, mire el verso 14, dice, y todos estos perseveraban haciendo dos cosas. Perseveraban unánimes en oración. Estaban perseverando. Perseverar, hermano, significa mantenerse en la línea, ser constantes. El apóstol Pablo también le decía a los romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Una disciplina, hermano, que requiere el ser diligentes, el ser constantes, el ser perseverantes hasta no ver la respuesta de Dios, pero también exige, hermano, que seamos unánimes. Un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar.
Me pregunto por qué la iglesia de Cristo no ha podido penetrar en muchas de esas naciones. ¿Por qué es que los obreros van iglesia por iglesia presentando la visión que Dios le ha dado para llegar a las naciones no alcanzadas, como si se tratara de personas pidiendo limosna y dando lástima? ¿Por qué no hay una visión en la iglesia como lo hay en el obrero al que Dios está llamando a llegar a donde Cristo no ha sido nombrado? ¿Por qué para nosotros no es tan urgente y tan importante el hecho de que tenemos que llegar a esas naciones para conquistar el territorio, no para satisfacer cualquier tipo de anhelo o querernos sentir mejor, sino porque debemos conquistar esos territorios con el mensaje del evangelio, hermano, porque la eternidad de esas personas depende de que alguien llegue a tiempo para decirles que Jesucristo puede librarles de una condenación eterna. Ellos tienen que saber por qué usted merece un mejor trato, porque usted ha sido merecedor de esa oportunidad más que ellos. Si ellos también son creación de Dios, ellos también necesitan la salvación. Ellos también tienen que tomar su propia decisión. Mire, a través de los obreros, a través de los misioneros, la iglesia tiene la oportunidad de conquistar los territorios de Satanás. Porque aquí donde estamos nosotros, hermano, aquí donde el Señor nos ha puesto, la iglesia debería ser suficiente como para conquistar su propio territorio. La iglesia debería ser suficiente para abrir la boca y, siendo lleno del Espíritu Santo, hermano, poder declarar palabra de Dios y decirle al mundo que Jesucristo es el Señor. Pero mire, hermano, en tantas naciones, Mateo 12:28 dijimos, dice la Biblia que si yo por el Espíritu, dijo el Señor, echo fuera los demonios, ciertamente, dice la Biblia, ha llegado el reino de Dios. Si yo por el Espíritu. ¿Cuántos somos llenos del Espíritu Santo? No necesitamos más que la ayuda y el poder del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo en oración. Miren, el caso de este hombre, hermano, al igual que en el caso de muchísimas personas en la actualidad, este hombre, leímos al principio, dice la Biblia, ciego y estaba mudo. No podía ver y no podía hablar. Así, hermano, está la mayoría de las personas que no conocen a Cristo en todo el mundo. Espiritualmente están ciegos y están mudos. El enemigo ha cerrado los ojos de su entendimiento. El enemigo los tiene atados, enmudecidos, incapaces de clamar, porque a los dioses a los que ellos claman son dioses que no tienen poder. Son entidades espirituales demoníacas que se han encargado de engañarlos. La gente, hermano, está ciega, está muda, pero nosotros a través de la oración, hermano, como intercesores, somos la esperanza del envío de ayuda para estas personas que no tienen a quien clamar. La oración puede hacer que el poder del enemigo y las cadenas que tienen atadas esas vidas puedan ser libres. Miren, nuestro texto aquí muestra un ejemplo del avance del reino.
un ejemplo significativo que en este pasaje el Señor hace una declaración y revela un par de cosas que considero importantes, verdades fundamentales. Y dice ahí el verso 28, estamos en Mateo capítulo 12. Mateo 12, ¿qué dice el verso 28? Dice la Biblia, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado, dice la Biblia, a vosotros. ¿Qué dice? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire, primero Jesús revela la fuente de su poder. ¿Cuál es la fuente de su poder? El Espíritu Santo. Segundo, Jesús revela que el reino avanza, es decir, la conquista avanza en el poder del Espíritu, no en nuestra propia fuerza. Tercera cosa, Jesús expulsa los demonios a través de ¿qué dice el Señor? Si yo por el Espíritu, dijo el Señor, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino. Si queremos conquistar territorios en posesión de Satanás, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos buscar los dones que vienen a través del Espíritu Santo, viviendo una vida que demuestra el fruto del Espíritu Santo. No podemos conquistar. Dice la Biblia que mientras todavía oraba, ¿verdad? Lucas capítulo número 3, versículo número 21. Dice la Biblia, cuando Jesús fue bautizado, aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Dice la Biblia, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Cómo? En forma corporal, como paloma. Y dice, y vino, una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire, mientras el Señor era bautizado, mientras el Señor estaba ahí, vino el Espíritu Santo. Vino el Señor a través del Espíritu Santo y se oyó una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado. Cuando Jesús se levanta en la sinagoga a leer el rollo del profeta Isaías y lee esa porción de la Biblia donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a los presos, apertura de la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Cristo leyó eso, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes, porque de quien hablaba era de sí mismo. De la misma manera, dijo el Señor, que el Padre me envió, yo los envío. Hermano, nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos recursos indispensables, poderosos, como el nombre, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo. Recursos espirituales, hermano, que deberíamos tomar mano de ellos para no pelear en nuestra propia fuerza. Porque no debemos ignorar, hermano, que la lucha es real. La lucha es agresiva, la lucha es fuerte. El enemigo no es cualquier enemigo. Igual que Cristo, hermano, nosotros también podemos hacer avanzar, es decir, conquistar el territorio, hacer avanzar el reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos, de la misma manera que encontramos en la palabra, que el Señor nos promete a nosotros ese mismo poder, esa misma autoridad que Él puso sobre sus discípulos. Poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y eso viene a través del poder del Espíritu Santo, del cual
dependió el Señor para conquistar y hacer avanzar el reino de Dios, para expulsar a los demonios y para sanar a los enfermos. Hoy tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no estamos conquistando? ¿Por qué hay tantas naciones en oscuridad completa? ¿Por qué hay tanta gente a nuestro alrededor que no ha accedido a la salvación que es por medio de Cristo? Porque mire, la mayoría de la gente en la iglesia, la mayoría de los hermanos no está compartiendo su fe con otros. La mayoría de los creyentes, hermano, solo se está llenando de la presencia del Señor y está reservando eso para sí misma. No estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero dice la Biblia que si nosotros no hablamos, ¿qué dice la Biblia? Las piedras hablarán. Y Dios va a usar gente que no le sirve, gente que no le ama y gente que no le conoce para hacer avanzar su reino y su obra en esta tierra. Y ahí mire, los que perdemos, hermano, somos nosotros. Los que perdemos somos nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios. El reino, hermano, tiene que avanzar a través del Espíritu Santo por medio de la vida de la iglesia. Porque Cristo dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo.